Buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy vamos a dar comienzo a la primera reunión científica del área tórax y tenemos la suerte de poder empezar esta jornada con un disertante internacional que nos va a presentar directamente desde Ecuador al doctor Francisco Faicán. Él es, por supuesto, especialista en diagnóstico por imágenes, es profesor del área tórax del posgrado de radiología de la Universidad Católica de Cuenca, director del posgrado de diagnóstico por imágenes también en la Universidad Católica de Cuenca y ha sido el exdirector de ALAT. Así que es un honor, Francisco, tenerte con nosotros, muy generoso con su conocimiento y compartiendo todo, así que muchísimas gracias por compartir con toda la sociedad de Fardit y todos los presentes un poco de tu experiencia y de tu sabiduría. Ya le vamos a insistir al doctor Corroto, coordinador de las secciones de imágenes en Fardit, que te traiga también para los congresos. No solamente te queremos tener virtual, sino poder tenerte presencial en los próximos congresos. Eh, No. Bueno, Todo tuyo los siguientes minutos. muchas gracias, Bruno. Gracias, Matías, por la invitación. Para mí es un honor estar con todos ustedes y gracias pues, por darse ese tiempo sé que es ya bien tarde por Argentina y por estar presentes. Eh, el día de hoy revisaremos imágenes en el tórax y lo vamos a hacer con discusión de casos. Los objetivos de esta hora que vamos a compartir es recordar la anatomía del tórax, iniciar la anatomía básica de la radiografía posterior-anterior y lateral, su importancia en la práctica diaria por el informe radiológico. Vamos a revisar patología frecuente en el tórax y algunos casos que podríamos encontrarnos en el día a día. El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Yo creo que es tener una nueva perspectiva en la visualización de las imágenes de tórax y espero que con esta conferencia pueda motivar a que se enamoren mucho más de la subespecialidad. El temario que vamos a revisar es la anatomía, lobulillo pulmonar secundario, bronquiolitis celular. Vamos a hacer referencia a algo de PIT, especialmente a la polimiositis y dermatomiositis, que es algo que nos estamos encontrando frecuentemente y a veces tenemos que discernir de los diferentes patrones. Revisaremos algo de neumonía en organización y además algunos casos que me parecieron interesantes traerlos a colación. Pues bien, para empezar todo, la parte anatómica en la radiografía póstero anterior de tórax, vamos a recordar las estructuras principales del mediastino. Este es uno de los estudios que con mayor frecuencia se piden en todos los centros de imagen. Entonces, es necesario dominar la anatomía y prácticamente la semiología radiológica para realizar un buen informe. Recordemos que en el centro está el mediastino con las múltiples estructuras que ya conocemos, nada más vamos a recordarlas, los campos pulmonares, la pleura, el tejido óseo, el tejido blando, el tejido graso e incluso podemos ver estas imágenes eh, radiolúcidas que nos permiten ver los diferentes músculos. Entonces, en el mediastino vamos a tener las líneas paratraqueal superior derecha e izquierda, junto con la tráquea, que nos van a delimitar la parte superior del mediastino. El primer arco del contorno mediastínico izquierdo hace referencia al callado aórtico, el segundo al tronco de la pulmonar. Podemos observar uno pequeñito inferior a este, que sería eh, la orejuela de la aurícula izquierda. El tercer arco más grande va a hacer referencia al ventrículo izquierdo. El derecho inferior, sabemos que ahí está la aurícula derecha y podemos ver una línea con un borde bien definido, una opacidad en velo que hace referencia, en muchos de los pacientes podemos observar la vena cava superior. Recordemos que los ilios pulmonares siempre el ilio izquierdo va a estar
un poco más alto que el derecho, la disposición de los bronquios de igual manera, casi o una morfología horizontal o disposición horizontal el del lado izquierdo y vertical el del lado derecho. Cuando no tenemos patología en la pleura, pues vamos a ver un contorno liso en ambos campos pulmonares, el diafragma que tiene que tener contornos lisos, por lo general siempre el hemidiafragma derecho va a estar un poco más alto que el izquierdo, el tejido blando y las estructuras óseas, las líneas para vertebrales, que son importantes también eh, visualizarlas. Para definir el mediastino, en la última clasificación, la hace en mediastino prevascular, mediastino visceral y mediastino paravertebral, siendo anterior, medio y posterior. El anterior o el trígono prevascular va a estar delimitado por delante por el esternón y el límite posterior va a ser el pericardio, las cavidades cardíacas y el contorno anterior de los grandes vasos en el mediastino. El mediastino visceral sería lo posterior a este límite hasta 1 centímetro posterior al contorno anterior de los cuerpos vertebrales dorsales. Su límite inferior, el diafragma y el opérculo torácico en la parte superior. Acá tenemos estructuras como el corazón, pericardio, tráquea, esófago, nervios, estructuras vasculares, grasa, etcétera. Y el mediastino paravertebral de esta línea que habíamos demarcado del mediastino visceral hasta el contorno anterior de los segmentos posteriores de las costillas. El pulmón derecho va a estar formado por 3 lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, con sus segmentos apical, posterior, anterior, el lóbulo medio con su segmento medial lateral y el lóbulo inferior del lado derecho con el segmento apical o superior, basal posterior, basal lateral, basal medial y basal anterior. El pulmón contralateral va a poseer nada más que 2 lóbulos, el lóbulo superior, que está conformado por el segmento apico posterior, anterior, la língula anterior y língula inferior. Esto es un recordatorio, para todos es bueno siempre recordar la anatomía, y el lóbulo inferior muy similar al contralateral, sin embargo puede existir una fusión con el segmento basal anteromedial. La importancia de reconocer las estructuras en la radiografía lateral de tórax, siempre me gusta eh, observar o identificar estas estructuras con esta tomografía. Recordemos que el ventrículo derecho va a estar en contacto con la pared anterior del tórax o el esternón y si observamos la radiografía lateral, la estructura cardíaca que está en contacto con el esternón va a ser el ventrículo derecho. Si hacemos una prolongación de esta línea, vamos a tener el tronco principal de la arteria pulmonar. Fácilmente se puede visualizar el callado de la aorta, en su porción ascendente, el callado, perdón, y la porción descendente, la tráquea, una imagen radiolúcida tubular en esta zona, e incluso podemos visualizar esta línea muy bien delimitada que sería la vena cava inferior. Sin embargo, a veces nos cuesta visualizar la arteria pulmonar izquierda o la arteria pulmonar derecha en la radiografía lateral, pero con esta reconstrucción sagital multiplanar de tomografía se nos hace mucho más fácil. Recuerden que la prolongación de la línea que les había mencionado va a estar delimitando el tronco, el contorno superior del tronco principal de la arteria pulmonar y aquella rama que cabalga, digamos así, sobre el bronquio va a ser la rama pulmonar izquierda. Fácilmente se ve en esta zona de acá. Siempre va a ser mucho más alta que la rama pulmonar derecha, que en este caso es esta de acá, que está pasando por delante del bronquio fuente derecho. Y así lo visualizamos en la radiografía lateral del tórax, tanto la arteria pulmonar izquierda y la arteria pulmonar derecha. En este paciente que tiene una severa ateromatosis nos permite delimitar de forma adecuada la ventana aortopulmonar que está por debajo del callado de la aorta y sobre el tronco principal de la arteria pulmonar. Aquí fácilmente podemos observar a la arteria pulmonar izquierda y en esta zona un poco más radioopaca a la arteria pulmonar del lado derecho.
¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para recordar y recordemos con casos de patología algunos pacientes. Este es un paciente, un niño de 9 años con tos, fiebre, pero fácilmente podemos observar esta consolidación que se encuentra en la língula con broncograma aéreo y delimitamos ya con la parte anatómica que explicamos hace un momento el sitio exacto de la lesión. Es otro paciente con patología infecciosa. Ustedes recordarán que veíamos mucho esto en el año 2020 con el COVID, muchos infiltrados eh, algodonosos, algunos lo describen, o alveolares que tienden a consolidar, visibles en las bases de predominio izquierdo y en la región subpleural, en un paciente con injuria viral. Eh, ¿Qué más podemos observar en la radiografía anterior de tórax? Es importante medir el índice cardiotorácico incrementado en este paciente, pero además tiene unos ilios pulmonares grandes de aspecto vascular, de éstasis vascular, que podría observar esta línea que les había mencionado, el límite superior derecho del mediastino, con un borde liso que hace referencia a la vena cava superior. Otro paciente, una radiografía anterior de tórax, un paciente con insuficiencia renal, con un catéter de hemodiálisis, su extremo distal está un poco alto, muy probablemente en el tronco brachiocefálico del lado derecho, pero lo importante es recordar esta imagen radiopaca homogénea que ocupa todo el campo pulmonar, con desplazamiento de las estructuras del mediastino hacia la derecha y un borramiento de los ángulos costofrénicos izquierdos. Hace referencia a un derrame pleural masivo. Podemos ver nódulos en la radiografía, sí, no todos son visibles, en especial aquellos que son netamente en vidrio deslustrado, va a ser muy difícil verlos, pero aquellos que tengan un poquito más de densidad, tejido blando, como en este caso que es en el límite de una masa, podemos ver. Este es un paciente con una neoplasia en el lóbulo superior, con granulomas calcificados y probablemente nódulos de aspecto secundario en el pulmón contralateral. Otro paciente con un catéter de hemodiálisis y observamos un nódulo muy denso con bordes definidos en el lóbulo superior derecho y otro nódulo con menor densidad en el campo pulmonar izquierdo. Eh, Vemos muchos pacientes, en especial en la zona en la que yo vivo, al sur del Ecuador, hay una prevalencia alta en tuberculosis. Este es una secuela de tuberculosis y a veces nos asusta de inicio informar esta radiografía. Y lo importante es ver todas las estructuras que habíamos mencionado, que aquí prácticamente la silueta cardíaca está muy traccionada hacia el lado izquierdo, casi no la podemos observar, no podemos observar el hilio del lado izquierdo, hay una esclerosis casi de todo el parénquima, una disminución del volumen, calcificaciones pleurales, y por lo general esta retracción de la tráquea. Todo esto con además imágenes areolares que probablemente hacen referencia a bronquiectasias. Esto lo vemos frecuentemente en nuestros pacientes. Luego veremos ya la tomografía. Y esta patología que podemos también verla es una hernia diafragmática con el ascenso eh, gástrico y una elevación de ese diafragma también. Otro paciente, en muchas de las ocasiones a nuestros residentes nos habían mencionado, ¿cómo hago la diferencia entre una parálisis eh, diafragmática unilateral versus una eventración diafragmática? Por lo general, la eventración diafragmática eh, más frecuentemente se ve en el contorno anterior de cualquiera de los semidiafragmas y la parálisis es completa o de todo el domo diafragmático. Otro paciente en el que podemos observar un incremento del índice cardiotorácico, un abombamiento del segundo arco del contorno mediastínico que hace referencia a la pulmonar, con hilios pulmonares grandes, unos infiltrados reticulares que podría relacionarse con atelectasias. Y acá quiero que miren el aplanamiento diafragmático y el incremento del tamaño de los ángulos costofrénicos de ambos lados. Probablemente con un paciente con enfisema pulmonar se ve este aplanamiento diafragmático y claramente recordando la anatomía de la radiografía lateral del tórax, que ya podemos, al recordar lo que les había explicado,
tanto la arteria pulmonar izquierda, el bronquio fuente del lado izquierdo, el bronquio fuente del lado derecho, la arteria pulmonar derecha y el resto de estructuras que fácilmente ahora las vamos a recordar. Una vez visualizada la radiografía posterior, anterior y lateral de tórax, he querido un poco recordar la anatomía del intersticio del parénquima pulmonar. Y siempre tenemos esta gráfica que no es muy ilustrativa para recordar todas estas estructuras. Y de mayor a menor empezamos con el intersticio peribroncovascular. Luego delimitamos ya al lobulillo pulmonar secundario y este lobulillo pulmonar secundario va a tener unos límites entre cada lobulillo que sería el intersticio interlobulillar. Todo lo que está dentro del lobulillo pulmonar secundario se va a denominar intersticio intralobulillar y la parte más central del lobulillo que hace referencia al intersticio centrilobulillar. Cuando tenemos un paciente que no aqueja de patología, no vamos a observar estas líneas o este engrosamiento de septos, pero como en este paciente que ustedes pueden visualizar, se demarca claramente el intersticio interlobulillar, viéndose todos estos hexágonos en el parénquima pulmonar que fácilmente pueden relacionarse con los lobulillos pulmonares secundarios. Nada más para recordar, el tamaño va entre 1, 1,5, 2 centímetros. Recordemos que el bronquiolo terminal va hacia el centro del lobulillo. El lobulillo puede estar formado entre 15 y 25 acinos y siempre va a acompañar una arteria pulmonar al centro de este lobulillo pulmonar secundario. Todo esto va a estar rodeado además de tejido conectivo y lo importante es demarcar este espacio interlobulillar. El espacio interlobulillar, pues lo principal que vamos a encontrar ahí van a ser las venas pulmonares, pero además también tejido linfático. Y recordemos con estos ejemplos, ¿qué pasa cuando existe injuria en cada uno de estos lugares? El intersticio peribronquial, peribroncovascular, el más grande que habíamos visto desde los ilios, va a existir un engrosamiento de las paredes del bronquio. Como en este caso puedo visualizar mejor a ese bronquio. Perdón. El intersticio centrilobulillar, vemos estos nódulos, múltiples nódulos en ambos campos pulmonares. Estos nódulos respetan el espacio pericisural y subpleural, pero se pueden observar muy bien delimitados. El intersticio intralobulillar es aquel que está dentro del lobulillo pulmonar secundario. Este es un paciente con fibrosis, con un patrón NINE, que prácticamente todas estas líneas irregulares son aquellas que hacen mención a este espacio intersticial. Así no puedo delimitar los espacios. Y el intersticio interlobulillar que demarca cada uno de estos lobulillos. Debo recordar que para el gran número de patología, especialmente infecciosa, cuando hace referencia al daño del intersticio centrilobulillar, vamos a observar nódulos no solamente como estos en vidrio deslustrado o con densidad de tejido blando, sino podemos ver con una morfología en árbol en gemación. Por lo general, estos infiltrados adoptan esta morfología. En el 75% de los casos aproximadamente tengo que pensar en patología infecciosa. Y de esta, lo más frecuente, que dependiendo de la clínica del paciente, puede ser por broncoaspiración o lo que nosotros nos referimos más hacia tuberculosis. Haciendo referencia al intersticio peribroncovascular, y aquí es donde nos vamos a recordar nada más a la bronquiolitis celular. ¿Qué o por qué está conformado el intersticio peribroncovascular? Habíamos ya delimitado por venas, arterias, bronquio, tejido conectivo y vasos linfáticos. Acá va a existir un infiltrado celular, a veces por edema o también por fibrosis. Pero dentro de la clasificación o cuando encontramos estos signos asociados a nódulos centrilobulillares, que podrían ser en morfología en árbol en gemación, más un daño o asociación de enfermedad de la vía aérea pequeña, pues vamos a pensar en una bronquiolitis celular.
Para recordar, dentro de todo este grupo van a estar las bronquiolitis infecciosas, tanto bacterianas, fúngicas, virales y los diferentes micobacterios. Además, bronquiolitis por aspiración, bronquiolitis respiratoria que se asocia al tabaco. Acá también están las neumonitis por hipersensibilidad no fibrosante, cuando se asocia a autoinmunidad, por ejemplo, artritis reumatoidea, una bronquiolitis folicular y panbronquiolitis que es muy, muy rara, mucho más en pacientes asiáticos. Y la bronquiolitis constrictiva, que no tiene nada que ver con esto, eh, no la vamos a mencionar en esta ocasión. ¿Cómo vemos una bronquiolitis o cuáles son los signos de una bronquiolitis celular? Tanto sea infecciosa, folicular, respiratoria, aspirativa, pues nosotros la vamos a ver con estos infiltrados centrilobulillares como vemos en el lóbulo inferior izquierdo de este paciente. Algunos de ellos incluso consolidan y puede observar este patrón con atenuación en mosaico, con vidrio deslustrado en algunas zonas, más estos infiltrados. Y se asocia a fiebre, a tos productiva, podría yo pensar ya en una bronquiolitis incluso infecciosa. Algo que debemos también no olvidar es la asociación por el engrosamiento peribronquial a enfermedad de la vía aérea pequeña. Y recordemos que para hablar de un patrón en mosaico, siempre va el paciente a tener que, o debemos haber adquirido las imágenes en inspiración. Para observar el atrapamiento aéreo, necesariamente vamos a tener que adquirir imágenes en expiración. Como en este caso, acá podemos observar un tenue patrón en mosaico. Si vemos, tratamos de observar, vemos cómo en esta zona existe algo más de vidrio deslustrado, una zona con menos densidad en el segmento basal posterior del lóbulo inferior derecho, y cuando el paciente expira, podemos ver esas zonas en parche que hacen referencia a este daño de la vía aérea pequeña. Entonces, para recordar, y lo más frecuente que nosotros tenemos, no sé cómo estén en Argentina según la patología, nosotros vemos mucha tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis primaria, cualquiera que sea la localización pulmonar, esta no va a respetar si es más en los vértices, si es más en las bases o si es más en las regiones mediales de los pulmones. Por lo general, el paciente cuando la queja puede ser asintomática, normalmente o mucho más frecuente se ve en niños, la postprimaria se ve mucho más en pacientes adultos y por lo general las zonas predilectas para las lesiones de la tuberculosis van a ser en los vértices pulmonares y segmentos apicales de los lóbulos superiores y también en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. La tuberculosis miliar puede desarrollarse durante tanto la infección primaria o postprimaria. Y como recordatorio, pacientes con SIDA CD4 menor a 200 células pueden desarrollar TB miliar y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Acá tengo un ejemplo de un paciente de 55 años con tos, fiebre, pérdida de peso y hemoptisis. Es muy frecuente ver estos pacientes con todos estos infiltrados, imágenes areolares, pérdida del volumen del lóbulo superior, muy probablemente bronquiectasias. Le pedimos una tomografía y observamos estas bronquiectasias cilíndricas, varicosas, algunas cavernas, pero estos infiltrados centrilobulillares difusos en ambos campos pulmonares, algunos consolidan. Esto es una diseminación broncogénica del exudado inflamatorio que muy probablemente se encuentra en las lesiones de los vértices pulmonares. Luego de su tratamiento, que pasó algún tiempo ya el paciente con nosotros, observamos la cicatricis o la fibrosis que puede dejar esta enfermedad. Que tenemos que tener mucho cuidado en hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías. Un varón de 65 años, la misma sintomatología, con pérdida de peso, con una infección tuberculosa, las cavernas, por lo general, o las lesiones van a estar en los segmentos apicales de los lóbulos superiores o los segmentos superiores o apicales de los lóbulos inferiores. Y es donde más encontraremos este tipo de lesiones. No olvidemos el mal de Pot, que todavía seguimos visualizando en nuestros pacientes, sería una tuberculosis extrapulmonar. Acá nos pidieron realizar una biopsia para el diagnóstico y luego
el posquirúrgico de este paciente que tenía ya un compromiso de la médula con estenosis del canal espinal. Acá haremos un, un recuento del EPID y, como les había mencionado, quería traer a colación la polimiositis y dermatomiositis que empezamos a ver y sí recordarles que probablemente no vayamos a ver estos patrones en ese tipo de enfermedades. Y haciendo referencia a los patrones que estamos observando, son patrones netamente fibrosantes. El primero va a ser una neumonitis fibrosante por hipersensibilidad. Recordemos que su patrón va a estar dado por eh, este patrón de tres densidades con atrapamiento aéreo, vidrio deslustrado y parénquima normal, asociado a fibrosis, no solo en las bases, sino de forma difusa. El NINE con una fibrosis homogénea en tiempo y en espacio, con indemnidad subpleural y las bronquioloectasias mucho más broncocéntricas. Y el patrón UIP, que va a ser más heterogéneo en el tiempo y en el espacio, con panalización, bronquiolectasias ya no de frecuencia broncocéntrica, sino mucho más periféricas, que alcanzan hasta la región subpleural, pero van a estar escalonadas con zonas sanas, enfermas y diferente fibrosis en diferente tiempo. Pues eso es poco probable ver en la polimiositis y dermatomiositis. Lo importante que quiero que hoy se lleven de estas imágenes es de que la estamos viendo con mayor frecuencia. Mientras más estudiamos a los pacientes con EPID, aunque sea tan infrecuente estas enfermedades, empezamos a visualizarlos. Y quisiera que ustedes sepan que el 30 al 66% van a tener un patrón NINE, pero sin embargo asociado a un patrón de neumonía organizativa. Los factores de riesgo para que esta enfermedad pueda desarrollar fibrosis pulmonar es que el paciente sea un paciente añoso, que además tenga artritis o artralgias, las manos de mecánico que lo manejan muy bien los reumatólogos, y esto es lo más importante, un anticuerpo anti-Jo1 en el 25 al 40% de los casos cuando está presente pueden producir fibrosis pulmonar. Ahora, cuando nuestros pacientes poseen polimiositis o dermatomiositis, debemos saber que uno de los patrones puede ser una hemorragia alveolar asociado a UIP y ese va a tener pobre pronóstico, va a tener muy mal pronóstico. Muchas veces estos patrones se asocian a síndrome antisintetasa y la fibrosis va a ser muy rápida, la progresión va a ser muy rápida de nuestros pacientes. No así cuando presenta de inicio una neumonía organizativa o NINE. Y eso es lo que les voy a explicar con ejemplos. Este es un paciente joven, relativamente joven, menor a 30 años, que acudió con disnea. Es un paciente joven, pero que no puede a mantener su apnea durante la adquisición de imágenes. Fíjense los artefactos de movimiento y que nos permite ver múltiples opacidades en vidrio deslustrado, un patrón en mosaico. No vemos signos de fibrosis aún y es mucho más, si es difuso, pero tiene un predominio en las bases. Este paciente fue diagnosticado de una dermatomiositis después de muchos diagnósticos o, o exámenes de laboratorio, porque netamente con el patrón no podríamos dar un diagnóstico definitivo. Sin embargo, eh, esta tomografía se realizó el 16 de junio del 2024 con todos los infiltrados que les había explicado, pero en netamente un mes de evolución presentó ya imágenes areolares, estas imágenes o reticulaciones subpleurales que son el inicio o por ahí se van a desarrollar incluso bronquiectasias por tracción. Si ustedes pueden observar, el deterioro es fulminante, es inmediato. Actualmente este paciente tiene mucha más fibrosis, desarrolló un patrón UIP, es el que acabo de mencionarles. Pero existen otros pacientes con dermatomiositis o polimiositis que presentan este tipo de patrón. Y este tipo de patrón, si ustedes se fijan, son
opacidades en vidrio deslustrado asociado a reticulaciones, a bronquiolectasias por tracción mucho más broncocéntricas que harían referencia a un INE, pero tienen zonas con o focos de neumonía en organización. Esta es una mujer de 71 años y se catalogó como un INE mixto con predominio del componente celular asociado a neumonía en organización. Creo que con estos ejemplos ya no vamos a olvidar que si vemos esto, lo primero que nos hace pensar no siempre va a ser una polimiositis o dermatomiositis, pero es lo más frecuente que vamos a visualizar. Como en este caso, múltiples focos de neumonía organizativa asociado a un patrón NINE mixto, pero que tiene mucho componente de vidrio deslustrado que hace referencia a inflamación en este paciente. Sería nuevamente un NINE mixto con predominio del componente celular asociado a neumonía en organización. Y si hablamos de neumonía en organización, no solo la vamos a ver en virus, como lo vimos mucho en el 2020, 2021 con el COVID. Existen otras patologías en la cual podemos visualizar estos patrones. Recordemos que es una entidad clínico-patológica. Los hallazgos no van a ser específicos, van a haber muchos signos radiológicos que nos lleven a una neumonía en organización. Es así que también se difieren las pruebas de función pulmonar, los hallazgos radiológicos no van a ser únicos e incluso la clínica del paciente va a variar mucho. Y tenemos la neumonía en organización, aquella que no tiene una causa conocida, que va a denominarse criptogénica, y secundaria, aquella que tiene una causa que se determinó durante el estudio de este paciente. Fíjense que están infecciones bacterianas, virus, noxas o como el cigarrillo, enfermedades del tejido conectivo, como los pacientes con dermatomiositis que observamos hace un momento, etcétera. El COVID nos había enseñado muchas cosas porque vimos muchos patrones eh, en aquel entonces, pero uno de ellos, cuando existe una injuria epitelial, está la neumonía en organización y la neumonía no específica. Pero he traído a colación y quiero que no solo piensen que en esos casos se produce neumonía en organización. Este es un paciente de 67 años, sexo masculino con reflujo gastroesofágico, pero que no aceptaba cirugía y tenía esta lesión en masa con una densidad de tejido blando rodeado de vidrio deslustrado en el año 2023. Él no aceptaba la cirugía para su reflujo y pensábamos incluso que era un proceso neoformativo. Luego de realizar una biopsia, se supo que fue una neumonía por organización aspirativa. Con tratamiento adecuado se puede observar la resolución de esa lesión. No olvidemos además que en los pacientes post-radioterapia podemos también observar este tipo de infiltrados. Esta es una paciente con una mastectomía derecha, presentaba tos, y estos infiltrados en algunos de los estudios tomográficos realizados. Son infiltrados de algunos centrilobulillares en vídeo deslustrado, tienden a consolidar. Se pensaba de inicio una enfermedad infecciosa, se realizó lavado bronquial, sin embargo, fue en el momento de la toma de muestra neumonía en organización. Fíjense ustedes. Esto es importante recordar y en muchos de los casos nosotros vemos pacientes que han tenido una injuria viral severa de un año de evolución, de hace 6 meses, y algunos de ellos sí van a presentar un patrón fibrosante. No todos lo van a hacer, algunos de ellos van a tener esta fase de proliferación y sanación del parenquima pulmonar, pero como ustedes observan acá, todas estas, tanto la inflamación, la neumonía de organización, el daño alveolar, muchos de ellos o muchas de estas injurias van a llegar a desarrollar un patrón NINE. Es por eso que he traído a colación este caso de una mujer de 70 años con enfermedad del tejido conectivo que en el año 2022 presentó disnea, tos, ya la función pulmonar empezó a alterarse, a disminuir y se observaba este signo de halo que es muy, muy eh,
fidedigno de visualizar neumonía en organización. Tenía tanto en las partes medias como en las bases pulmonares. En el año 2023 ya presenta bandas pleuroparenquimatosas con un patrón en mosaico, infiltrados reticulares, y en el año 2024 bronquiolectasias por tracción broncocéntricas, mucho componente inflamatorio asociado a reticulaciones intralobulares, que nos permite ver esta progresión de fibrosis en esta paciente con enfermedad del tejido conectivo que inició con patrón en neumonía en organización. Acá tenemos la evolución de esta paciente hasta tener un patrón fibrosante NINE que inició con neumonía en organización y terminó de esta manera, con bronquiolitasias por tracción broncocéntricas, mucho más en el lóbulo inferior del lado izquierdo. Pues bien, vamos a la última parte de esta conferencia a revisar algunos casos que va a hacer recordar nada más algunos pacientes que hemos visto, algunos que nos llegarán, como en este caso un varón de 20 años que presentaba disnea y fiebre. Y esta exposición de casos es mucho más bonita cuando tenemos esa interacción de lo que piensa cada uno de ustedes. Pero fácilmente podemos observar este, esta zona mayormente hipodensa del lóbulo superior izquierdo, con disminución del calibre de las estructuras vasculares. Esto hace referencia mucho a un síndrome de Swyer-James. Y este sí va a ser una bronquiolitis constrictiva. Recordemos que el síndrome de Swyer-James está dado por múltiples infecciones, probablemente adenovirus o micoplasma en la infancia, y que no solamente la vamos a poder ver como en este caso siendo unilateral. Si se observa bilateral, puede hacer referencia a este tipo de patología también. Caso número 2, con una femenina de 65 años, acude por disnea de 72 horas de evolución, una saturación de oxígeno del 87% a aire ambiente. Y en la radiografía posterior anterior de tórax, lo que más llama la atención es un borramiento del ángulo costofrénico derecho, que hace referencia al segmento basal posterior en la radiografía lateral. En ella se observó en la tomografía simple de tórax esta imagen en halo. Podemos observar vidrio lustrado en su interior, unas áreas de consolidación, tal cual como se veía en la radiografía, pero que continuaba con su disnea. Y es por eso que se realizó una angiotomografía en donde podemos observar múltiples trombos, defectos de represión en ambos campos pulmonares, perdón, pero tiene signos esta paciente de un incremento de la relación del ventrículo derecho al lado izquierdo, una rectificación del septum interventricular, un incremento del diámetro de la arteria pulmonar principal, más de 29 milímetros, y un incremento de la relación entre la arteria y bronquio, asociada a un derrame pleural. Es una embolia pulmonar con signos de hipertensión pulmonar. Esto en la emergencia podríamos encontrarnos todos los días. Un masculino de 60 años, fumador, acude por disnea. Y lo que nos llama la atención, recordemos que en muchos de los pacientes que aquejan EPOC o que tienen un enfisema centrilobular severo, lo que vamos a ver en la tráquea intratorácica por lo general es esta morfología en sable. Lo diferente de este paciente es que tiene una tráquea mayor a 3 centímetros, muy grande. Tenemos bulas paraseptales gigantes en la parte inferior de ambos campos pulmonares, en los lóbulos inferiores, engrosamiento peribronquial con signos de bronquitis, por ahí tenemos algunos tapones mucosos, y al realizar la medida de la tráquea y bronquios fuentes, estos están muy dilatados. Acá tenemos una reconstrucción donde nos puede delimitar mejor esa dilatación de la vía aérea. Esto es un síndrome de Monier-Kuhn. Es la ausencia o atrofia de las fibras del músculo liso. Puede estar asociado a bronquiectasias y puede coexistir, como en este caso, con EPOC o enfisema pulmonar paraseptal que presentaba este paciente. Un paciente masculino de 10 años de edad presenta fiebre, disnea, tos y antecedentes de neumonías a repetición. Este fue un caso
muy interesante que tuvimos hace algún tiempo y llamó la atención estas neumonías que se repetían muy frecuentemente. Y lo que primero observamos en este paciente es esta disminución marcada del volumen pulmonar derecho, con bronquiectasias, con zonas de esclerosis, pero lo que más nos llamaba la atención en las reconstrucciones, incluso oblicuas, es esta imagen hipodensa tubular que se extendía desde la porción inferior del bronquio fuente del lado derecho. Cuando realizábamos la anamnesis de este paciente, nos refería que en algunas ocasiones eh, se, él tenía bilis o escupía bilis durante la mañana o durante las madrugadas, y eso nos hizo pensar en la patología que probablemente estaba quejando a este niño. Y es el débito bilioso, es una fístula traqueobiliar o broncobiliar. Siempre el porcentaje mayor de esta fístula es al bronquio fuente derecho, como en este caso de nuestro paciente, a la carina y tráquea el 42% y al bronquio fuente izquierdo en un 16%. Desemboca con mayor frecuencia en el conducto biliar izquierdo, como en este caso de este paciente. Una femenina de 45 años consulta por colágenopatía en estudio y disnea leve. Eh, es remitida a nuestro servicio y lo que nos llamó la atención, y pienso que ustedes también en este momento visualizando la imagen, fue estas estructuras vasculares en el mediastino visceral. Este era un estudio simple. Nosotros habíamos pedido a médico de urgencias que realizara un estudio contrastado, pero más o menos ya empezábamos a pensar en la patología que vamos a ver a continuación. Además, este paciente tenía una hipodensidad en el segmento 1 del hígado, y cuando se realizó un estudio multifásico, se pudo observar esta estructura vascular venosa que hace referencia a la ácigos, con dos venas cavas inferiores, una duplicación de las venas cavas inferiores y un acceso retroaórtico de la vena renal izquierda. Cuando vemos esta patología, pues la vamos a ver, eh, es una anomalía congénita cuando existe una ausencia del segmento intrahepático de la vena cava inferior. ¿Sí? Tenemos una duplicación de venas cavas y un hemangioma que se observó en el segmento 1 del hígado. Esta anomalía, pues, tiene una incidencia muy baja, es muy raro, el 1.5% de la población general. En nuestro caso fue una doble vena cava inferior izquierda con vena renal izquierda retroaórtica e hipertrofia de lásigos por ausencia del segmento intrahepático de la vena cava inferior. Masculino de 19 años, hago referencia a este caso, es interesante debido a que muchas de las veces olvidamos estas estructuras que conforman también parte del tórax. Y lo importante fue que tuvo una quemadura esofagogástrica y una reconstrucción esofágica presentando un quilotórax del lado derecho. Y esto es lo que observamos, perdón, lo que observamos, no me corre el video. Bueno, vamos a ver, así que se bloqueó. Pero bueno, tenía un esófago dilatado y un derrame pleural del lado derecho. Para el estudio del sistema linfático, nosotros empleamos la resonancia magnética con el uso del gadolinio, con inyección de esto a nivel de los linfonodos inguinales, y podemos observar toda la anatomía de nuestro paciente. Fíjense ustedes, es mucho más fácil, lleva menos tiempo, un estudio de menos de 10 minutos. Y lo que observamos en el tórax fue, debido a su cirugía previa de reconstrucción esofágica, una obliteración del drenaje tanto del ducto torácico derecho e izquierdo. Esto producía el quilotórax y, bueno, tuvo el diagnóstico este paciente. Acá pueden observar parte del conducto torácico.
En estas imágenes se visualiza todo el contraste en el conducto torácico y la obliteración de su desembocadura en las venas yugulares. Bien, es un estudio fácil de realizarlo, siempre los exhorto a hacerlos, no necesita mucha tecnología, más que una ecografía y el resonador. Podemos infiltrar con gadolinio en la corteza de los ganglios inguinales a ambos lados y enseguida se realiza la resonancia magnética. Esta es otra paciente que nos permitía ver la anatomía normal con una variante en el drenaje del conducto torácico. Y este caso, para terminar, es un caso de una paciente de 62 años, quehaceres domésticos. Lo importante fue una pérdida de peso, murmullo vesicular abolido en la base pulmonar izquierda y aquejaba de diabetes mellitus, hipertensión. Al examen o los exámenes a su ingreso presentaba un CA 125 elevado. Se pidieron imágenes y lo que podemos observar es lo siguiente: una opacidad densa homogénea, una opacidad homogénea que ocupa los 2/3 inferiores del campo pulmonar izquierdo, que produce desplazamiento de las estructuras del mediastino y elevación del bronquio fuente izquierdo. Avanzamos a un estudio tomográfico y se puede visualizar de mejor manera una masa con realce heterogéneo. Esta masa produce desplazamiento del hemidiafragma de ese lado, se asocia a derrame pleural. Fíjense ustedes el desplazamiento del mediastino, tal cual como se veía en la radiografía. Y nosotros biopsiamos esta lesión con acceso percutáneo. Los diagnósticos diferenciales serían un mesotelioma pleural, metástasis pleural, sarcoma, tumor fibroso solitario, tumor neurogénico, carcinoma de pulmón. Se realizaron otros estudios complementarios sin visualizarse otras anomalías en el abdomen y en la mama. Se realizó un lavado bronquial negativo para células malignas, una toracocentesis con líquido pleural inflamatorio, linfocitos, histiocytosis y células mesoteliales con cambios reactivos inflamatorios. Y además la biopsia percutánea que la realizamos. En la biopsia tuvimos un tumor fibroso solitario. El tratamiento fue una resección total, la masa midió 20 centímetros en toda su extensión. Este es el seguimiento postquirúrgico. Prácticamente la paciente respondió de manera adecuada, un control a los 7 meses, no hubo una recidiva tumoral y el diagnóstico fue un tumor fibroso solitario de la pleura, más un hipotiroidismo subclínico. Es un tumor aún raro, lo vemos sí actualmente, crecimiento lento, más del 80% son benignos, la localización puede estar en el pericardio, mediastino, páncreas, senos paranasales, sistema nervioso central. Siempre tenemos que buscar ese pedículo vascular que pueden tener más del 50% de estos tumores y por lo general la tomografía nos ayuda mucho en su localización. El CA 125 se presenta o puede elevarse en afección de serosas, como en este caso un derrame pleural. Bien, Bruno, hemos terminado. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Francisco. Excelente, como siempre. Muy interesantes los casos y sobre todo tu casuística en dermatomiositis. La verdad que es cierto, ¿no? Cada vez se ve más estos diagnósticos, mucho neumonía organizada, NINE, que no sabemos de dónde viene y empiezan a buscar los reumatólogos, los clínicos y empiezan a aparecer anticuerpos y llegan a estos diagnósticos. Bueno, les recuerdo que pueden hacer alguna pregunta. eh, Ahí no es que tengan habilitado el chat, pero abajo en la barra tienen para hacer preguntas y respuestas. Si alguien tiene algo
para preguntar, esperamos unos minutitos y si no, damos por terminado. Eh, bueno, te mandan saludos, excelente y muy buenos los casos. Saludos desde Ecuador también te están mandando. Así que ha sido una reunión para toda Sudamérica. Sí, qué bueno. Eh, bueno, nosotros, yo acá en Córdoba, en el centro de Argentina, tenemos también muchísimo un brote de tuberculosis impresionante, impresionante la cantidad de tuberculosis que hay. Eh, es muy destructiva la tuberculosis, ¿no? Cuando realmente eh, deja mucha secuela pulmonar, mucho daño irreversible. eh, y justamente vemos muchos casos muy floridos, con mucha afectación y mucha consulta tardía. eh, una enfermedad que me parece que no la vamos a poder desterrar por muchos años. Sí, así es. Nosotros la semana, y esto ya se va un poco en contra de lo que estaba establecido, tuvimos dos diagnósticos de TB pleural en dos pacientes deportistas sin ninguna Sí, patología, 25 años, un mal de POT no frecuente en L5. Todo te estoy hablando hace una semana. Entonces, lo que va a seguir viviendo mucho tiempo con nosotros, la tuberculosis, y es lo que primero nosotros pensamos, al menos cuando vemos estos infiltrados centrilobulillares asociados a fiebre, a tos, a pérdida de peso, lo que primero se tiene que descartar pues es netamente tuberculosis. es la tuberculosis. Totalmente de acuerdo. ¿No? Bueno, muchos más saludos. A Campos Adelen pregunta qué se visualizaba en el paciente que mostraste la radioterapia. Bueno, habían mostrado que estaba la mastectomía derecha, radioterapia derecha, pero esto suele verse que hay neumonía organizada post radioterapia o cuando están con la neoadjuvancia, quimio y radioterapia y se forman áreas de neumonía organizada. No es una neumonitis actínica, o sea, en el lugar de radiación, sino que esta neumonía organizada como un proceso inflamatorio generalizado lo podemos ver en otros lados y como mostraste, Francisco, en este caso, lo tenía como en la otra punta, en la Sí, base del sí, pulmón izquierdo, cuando había sido irradiado en otro sitio. Así que eso es bastante frecuente y como que hay una sinergia cuando están con la quimioterapia y suele aparecer esta neumonía organizada incluso 6 12 meses post radioterapia. así es. Y en este caso, o sea, traje ese caso porque lo primero que vas a pensar va a ser tuberculosis. Infección. O Ah, una claro. infección. Y bueno, le hicieron todo y al final obtuvieron una neumonía en organización, ¿no? Ujú. Bueno. Bueno, como no hay más preguntas, damos por finalizados este encuentro. Súper agradecido, Francisco, por tu participación. Eh, esperamos poder traerte, como ya te lo voy prometiendo. No Está sé qué bien, año, pero te vamos a traer seguro para el Cádiz para que estés con nosotros. está Bueno, bien. saludo a todo Cuenca y que vayas a descansar. Muy agradecido por tu participación. Hola a Un todos. saludo a todos. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Matías. Saludos a todos. Yo sé que es muy tarde ya allá en Argentina y gracias por estar conectados aún. Fuertísimo abrazo, fuertísimo abrazo.